Bueno, hola de nuevo. Vamos a intentar hablar un poco de esta parte del dolor. Y sabemos que en la parte postquirúrgica los pacientes generalmente presentan dolor, ¿cierto? Ahí el manejo médico es muy importante con toda la parte de medicamentos, las indicaciones al paciente, los cuidados postquirúrgicos que se suelen dar antes de tener la cirugía, para que el paciente ya sepa a lo que va, cómo tiene que hacer su postquirúrgico y en qué va a consistir su cirugía y todos los cuidados. Ahora, de aquí, ¿quiénes son médicos? Perfecto. ¿Quiénes envían a fisioterapia prequirúrgica? Algunos. Gracias. Entonces, bueno, tenemos también, además de las indicaciones, ¿cierto?, que les dan a los pacientes de cuidado del postquirúrgico inmediato, también es importante que el fisioterapeuta pueda ver antes al paciente para las disfunciones musculares previas que ya están presentes en él, que pueden afectar el resultado postquirúrgico o aumentar el dolor del paciente en el postquirúrgico. Entonces hay algunas revisiones estructurales, físicas, de coordinación de los movimientos o el mismo desplazamiento del paciente que va a tener que hacer para levantarse, ¿sí? Al paciente se le realiza una cirugía y luego no va a quedar en cama por siempre. Necesitamos que salga de la cama y hacer un buen manejo para que vuelva a hacer sus actividades y no tenga tantos días tampoco en el hospital, ¿sí? Entonces, las cirugías en general, en toda esta área pélvica, en coloproctología, urología, ginecología, pueden estar implicadas con lesiones de tejido nervioso, no solamente del pudendo, pero el pudendo es el que más menciona la guía europea de este año. Centralización del dolor, si no se trata el dolor agudo, adherencias que con seguridad se generan después de una cirugía, ¿sí? Porque van pasando por varias capas, independiendo si es una cirugía laparoscópica o abierta, una robótica. Hay que entrar por algún lugar, ¿sí? No vamos a permanecer con la anatomía indemne luego de una intervención. Por eso es importante también los cuidados. Las alteraciones funcionales también que pueden perpetuar o desencadenar el dolor. Puede que el paciente antes de la cirugía ya tenía algún tipo de dolor pélvico y si no preguntamos, por ejemplo, dolor en la relación sexual. Si un coloproctólogo realiza la cirugía, que sea, y la paciente, en este ejemplo, luego de la cirugía comienza a retomar su actividad sexual con ya un poco de... ya está recuperada de la cirugía, pero persistió algún tipo de dolor y tiene este dolor en la relación sexual, puede doler ambas cosas, aumentar el dolor. O si el paciente ya tenía un dolor pélvico crónico, generalmente se evita en lo posible realizar una intervención quirúrgica. Entonces, tenemos que evitar ¿qué? La cronificación del dolor. Este síndrome doloroso postquirúrgico, ¿sí? Que se cronifica en el tiempo, tenemos la centralización, el paciente persiste en el tiempo con el dolor y no se pasa. O sea, pasamos de un dolor agudo, que esperamos que se recupere, una cicatriz, una cirugía, y el paciente no se le pasa el dolor, y decimos, pero está todo bien, anatómicamente no tiene nada, está todo perfecto, está sano, pero me duele, ¿sí? Por eso es importante en cualquier tipo de cirugía la movilización precoz. En los protocolos postquirúrgicos deberían estar en todos los hospitales integrados también lo que dicen las guidelines. Por ejemplo, les coloqué esta investigación aquí en cirugía abdominal.
A mayor dificultad de la movilidad del paciente, si el paciente no sabe levantarse de la cama, sentarse, ir al baño, hacer la micción o la defecación o toser, ¿sí? A veces no se le indica, por ejemplo, abrace una almohada cuando quiera toser. El paciente muere de dolor y no quiere moverse. Ahí sí que no va a querer salir de la cama y no lo vamos a poder sacar rápidamente del hospital. Disminuimos la frecuencia entonces de movilidad del paciente y para peor aumenta la intensidad y la duración del dolor. Entonces de este dolor, lógicamente de reparación de tejidos, podemos perpetuarlo en el tiempo. Y a mayor frecuencia de movilidad se ha visto que disminuye el dolor abdominal, la diarrea y el tiempo hasta el primer gas postcirugía, que sería uno de los objetivos, ¿sí? De que el paciente pueda liberar los gases, pueda lograr una defecación completa y idealmente sin dolor. En el primer periodo, los pacientes se encuentran con gran ansiedad sobre qué va a pasar en esta cirugía, qué me van a hacer, voy a quedar con dolor, voy a poder hacer mis cosas, ¿va a ser mi vida normal o voy a quedar con una limitación para toda la vida? Y la información es algo que no podemos dejar pasar porque aumenta la sensación de confianza, de preparación y los motiva a realizar el movimiento. Entonces, ojalá todos los que estamos acá y los que están online asistiendo, indiquemos esto antes de la cirugía también para que el paciente sepa que se tiene que mover. No que se tiene que quedar acostado. La cirugía, el periodo postoperatorio, al hacer presión sobre la herida o el miedo a caerse o el miedo al dolor, son cosas que intervienen en el paciente y que no los motivan a moverse. El movimiento físico logra una reducción y control del dolor. Por lo tanto, ahí la fisioterapia postquirúrgica también es muy importante. También los hábitos de beber agua o de respirar. Es mucho más fácil si estamos sentados o si estamos de pie a que si estamos acostados. ¿Sí? Tomar agua de un vasito va a ser muy difícil. Vamos a tener que estar con una bombilla, una pajita y tratando de tomar agua. También previene la disminución de la motilidad gastrointestinal, el movimiento y las náuseas. Queremos que el paciente se mueva para que también este intestino se mueva, las heces no salgan duras por tanto que estuvieron absorbiendo de ahí el agua al intestino y sea más fácil defecar. Si defecamos con heces duras o con mayor dificultad puede incrementar el dolor. La movilización postoperatoria temprana es uno de los elementos centrales en todas las pautas ERAS, que son de recuperación después de la cirugía en este momento. Entonces, la movilización postquirúrgica con estas pautas que tienen un montón de cosas incluidas, no solamente el levantarse, el caminar, ¿sí? Los cambios de posición, sino que todo el manejo multidisciplinario evitaría la pared intestinal, las complicaciones pulmonares y el dolor. Y el fisioterapeuta también está en este postquirúrgico para la rehabilitación respiratoria, movilizar este diafragma que nos va a ayudar también a la motilidad intestinal y del piso pélvico. ¿Qué pasa ahora con el dolor postquirúrgico en las cirugías gastrointestinales? Hay una incidencia enorme, el 90% de dolor inmediato. Entonces no es algo así como, le pasó a un paciente. Pasa muy frecuente. La intención de aliviar el dolor, reduciendo el tono postoperatorio con medicamentos es algo muy válido. Pero también, ¿qué pasa con la fisioterapia? Porque la fisioterapia también logra disminuir este tono, ¿cierto? El tono muscular que puede estar perpetuando este dolor. Sobre todo, tenemos que recordar las mujeres con constipación. Si no fueron tratadas antes de la cirugía, puede ser una cirugía de hemorroides, una cirugía de una fístula, otra cosa, ellas ya tienen
mayor dificultad para relajar los músculos del piso pélvico. Y además, las mujeres con dolor pélvico no relacionado a cáncer también tienen aumento de tono del piso pélvico. ¿Sí? Ya no hablamos, para recordar aquí, ya no hablamos de hipertonía o hipotonía si el paciente no es neurogénico, pero sí hablamos de aumento o disminución del tono. El tono, entonces, ¿qué es? Es una suma de los componentes pasivos y activos. Entonces vamos a tener que este tono tiene componente contráctil, que en este caso del piso pélvico, vamos a tener el abdomen, son los músculos, ¿sí? Las fibras que tenemos control voluntario. Pero también tenemos el componente viscoelástico biomecánico, que tiene que ver con el colágeno, con la elastina, con las propiedades de los tejidos. Entonces no es solamente el músculo lo que tiene que estar bien, sino que los tejidos. Por lo mismo también vienen mencionando todos los expositores anteriores de la menopausia y la falta de estrógeno local, ¿cierto? También es importante para el área de la coloproctología. Entonces aquí podemos ver una electromiografía, que es un examen donde vemos la actividad muscular, la actividad neuromuscular, y se ve el componente del tono de base, y luego viene una contracción de piso pélvico. Este tono de base, entonces tenemos que es la suma de la parte contráctil y la parte pasiva, ¿sí? Para que entendamos qué significa el tono. Entonces es un estado fisiológico dinámico, como dijo también el doctor anteriormente. Si el piso pélvico, están ustedes sentados ahí, ya están respirando. O sea, ya están ejerciendo una presión hacia el piso pélvico en forma constante y este piso debería estar respondiendo. Ahora, si ustedes tosen, va a responder en mayor forma. Si se levantan, también el piso pélvico va a reaccionar. O si saltamos, ¿cierto? Si hacemos ejercicio. Si estoy aquí hablando adelante, mi piso pélvico se está moviendo. Entonces, fluctúa el tono en forma constante. Es modulado por muchas entradas, por lo tanto necesitamos indemnidad de todas las vías nerviosas, la médula, el tronco, sus conexiones, los reflejos de estiramiento, los receptores cutáneos, las vías reflejas visceromotoras, incluso las emociones. ¿Y qué pasa con los pacientes en el posquirúrgico? Están con mucho miedo si no han recibido información, ¿sí? Y tienen también todas estas expectativas de curación, están con mayor ansiedad. O sea, el sistema nervioso simpático, que es el del estrés, está más activo que el parasimpático, el de la relajación. Si podemos incentivar a este cambio, a que el paciente pueda estimular el parasimpático y mejorar la motilidad intestinal, relajar, disminuir el dolor, vamos a ayudar mucho. Y el dolor, por supuesto, tiene que ver también con el aumento de tono. Entonces ya no hablamos más de hipertonía o hipotonía si no es neurogénico. Aquí está nuevamente la actualización. Y es la afección de salud pélvica más común, el dolor pélvico, seguido de las afecciones intestinales y urogenitales. Tenemos también las guías que para mejorar el tono, el aumento de tono del piso pélvico, que puede ser después de una cirugía, se encuentra el tema de referir al fisioterapeuta especialista en piso pélvico, ¿sí? Así que trabajemos en equipo para los pacientes. En el caso de las fisuras o de cualquier herida posquirúrgica, el dolor trae dolor, ¿sí? Si nos duele algo, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a apretar, ¿sí? Si yo estoy estresado, ya mis hombros empiezan a sufrir la contracción de los músculos. Lo mismo a nivel anal. Si tengo una fisura, voy a tener dolor, la musculatura va a tener una poca elongación, poca elasticidad, puedo tener espasmos a nivel esfinteriano y al mismo tiempo ayudar a reducir la perfusión a nivel de las mucosas y aumentar también por isquemia y retraso de la curación de las heridas, la aparición nuevamente de fisuras o que la cirugía se demore más en cicatrizar.
Tenemos acá este otro estudio que nos muestra qué pasó con la neuromodulación que ya hemos hablado anteriormente, para la curación también de las fisuras crónicas. ¿Sí? También podemos ayudar a ser parte de esta rehabilitación en las fisuras. Y acá hay otro estudio que se realizaron 5 sesiones con fisuras crónicas, con terapia manual miofacial, que es algo que realizamos frecuentemente, entrenamiento muscular del piso pélvico, porque tampoco no hay que tenerle miedo a la palabra entrenamiento muscular. En un paciente con dolor o con una cirugía, el entrenamiento muscular va, como decía nuestra colega, va dosificado, ¿sí? No es hacer cualquier cosa. Entonces, el entrenamiento muscular se puede utilizar en pacientes con dolor. Ojo con eso. Ejercicios respiratorios, para todo lo que es las sinergias, reducir ahí el sistema simpático que está súper activo, el uso del biofeedback, la electroestimulación cuando es necesaria para dolor, porque también la electroestimulación nos ayuda a disminuir el dolor según los parámetros que nosotros colocamos, las técnicas evacuatorias, para que el paciente no tenga dolor al evacuar, las autoelongaciones, que se le enseña también al paciente, los ejercicios respiratorios y relajación del piso pélvico en casa, y la termoterapia, que es el calor local. Es súper simple y nos ayuda a que la recuperación sea mucho mejor. Bueno, y acá les coloqué algunos estudios que son con cesáreas. Yo sé que no es del área de coloproctología propiamente tal, porque no hay muchos estudios, lamentablemente, realizados para el abordaje postquirúrgico en el área de coloproctología, además de la medicina china. Si se ponen a buscar, van a encontrar un montón de puntos de medicina, de acupuntura, electroacupuntura. Pero en el área de cirugía los invito a hacer más investigación. Entonces tenemos en cirugía de cesárea, que también es una cirugía de la pared abdominal, en el postoperatorio de 24 o 48 horas o inmediatamente después de la cirugía ya se empiezan a realizar cosas de fisioterapia, ¿sí? Entonces tenemos el masaje al tejido conectivo, que al comparar con grupo control, también encontramos que mejoró significativamente respecto al dolor postcesárea y mejoraba también en cuanto al estrés, versus las pacientes que no se les había realizado. Masaje de tejido conectivo no me refiero a tratar directamente la cicatriz. Sabemos que todo proceso quirúrgico tiene sus tiempos de recuperación, ¿sí? Pero hay otros tejidos que pueden estar tensos después de una cirugía y pueden afectar la recuperación de esta misma cesárea. Acá el uso del TENS, que es electroestimulación para el dolor, también disminuyó incluso el consumo de la morfina, de la sedación. En este otro estudio, 30 minutos después del parto, es bien inmediato, se utilizó TENS a nivel de la cesárea o TENS vaginal y también mejoró los cuestionarios de dolor y la necesidad de analgésicos, ¿ya? Así que por eso hay una propuesta en Brasil, que es donde yo vivo, que es sobre más fisioterapeutas en las maternidades, ¿sí? Acá en Colombia, ¿están los fisioterapeutas en las maternidades? ¿No? Wow, ok, es necesario, solo para saber. Entonces, 2 horas pasadas la cesárea en este otro estudio, tenemos también las compresas frías que también mejoran el dolor de estas usuarias. Y como les contaba, hay bastantes estudios de electroestimulación en puntos de acupuntura que intentan hacer una neuromodulación que también ayudan al dolor postquirúrgico de las cirugías de hemorroides, ¿sí? Son estudios igual importantes, son randomizados, controlados, aleatorios, entonces son estudios de buena calidad metodológica, disminuyen el dolor en ambos estudios que puse acá y también disminuye el uso de la morfina. Así que existen herramientas que se pueden utilizar en el postquirúrgico para ayudar al dolor. También les dejé acá este estudio que es un poco más antiguo, 2009, que nos habla del uso del agua
agua tibia, caliente, ¿cierto?, para la disminución del dolor. Y se usó el baño de asiento, el típico baño de asiento, el no usar nada y el realizar un spray con el agua tibia. Y los pacientes tuvieron la misma disminución del dolor con cualquiera de las dos técnicas, comparado con el grupo control, también tuvieron diferencias. Entonces mejoraron 90% de los pacientes del grupo que tenía rociado con agua, 93% de los pacientes con baño de asiento, y no hubo diferencia entre los dos grupos. Pero algo importante es que los pacientes prefirieron, por satisfacción, el spray de agua tibia. Mucho más cómodo para ellos, porque se puede dar ahí una alternativa para su uso. Y ya finalizando, estoy dentro del tiempo, tenemos que dentro de las guías de recomendación de dolor de este año, la recomendación es realizar la evaluación funcional anorrectal en los pacientes con dolor anorrectal. O sea, la función, ¿quién la evalúa? El fisioterapeuta de piso pélvico, muy bien. Y como diagnósticos de la evaluación de piso pélvico, tenemos que se clasifica, ojalá según las guías del ICS, que ya fueron mencionadas anteriormente. Estamos realizando la traducción, o sea, ya realizamos la traducción de la terminología de la ICS a nivel latinoamericano al español. Ahora nos encontramos en una fase de la validación de la terminología, así que pronto vamos a tener todos estos resultados para poder entregárselos y que todos utilicemos el mismo idioma. Eso nos va a ayudar mucho. Y además tenemos que esta sociedad clasifica que la función del piso pélvico y la disfunción tienen que ser utilizados con esta guía también, por favor. Así que ahí ya a futuro lo vamos a poder usar todos. Entonces, el manejo del dolor postoperatorio no solo aumenta la calidad asistencial intrahospitalaria, además de reducir los días de cama del paciente, sino que es un factor que se debe considerar en el desarrollo del dolor crónico, que es lo que queremos evitar, que no se centralice el dolor, ya que deteriora la calidad de vida de los pacientes de una forma muy importante. Así que eso les dejo como mensaje y espero que no se hayan quedado dormidos. Muchas gracias.